se pondrá en marcha el Plan Regional para el Combate de la Criminalidad Organizada en El Salvador, Guatemala y Honduras, que incluye medidas como operaciones coordinadas, la creación de la Fuerza de Tarea Trinacional, compartir información de inteligencia y realizar entregas de personas detenidas de la forma más expedita posible. Hoy puedo sentirme seguro que las naciones aquí representadas están sufriendo cambios significativos como la lucha contra la corrupción, la lucha frontal contra la delincuencia organizada y, por supuesto, esta representada con la lucha contra el narcotráfico, las maras y o las pandillas, los traficantes de armas y de personas. Guatemala, El Salvador y Honduras han logrado que nuestros vecinos del norte, Estados Unidos, reconozcan su responsabilidad en cuanto al tema de inseguridad, de falta de oportunidades en la región. Pero ya tenemos un plan. Esa es una hoja de ruta muy importante. Lo que ahora estamos haciendo complementa y desarrolla en mayor detalle ese esfuerzo trinacional.